Dios les bendiga. Vamos a leer en el Mateo capítulo 16. En Mateo 16 vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Mateo 16, versículo número 13. Amén. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Versículo número 13. Dice la palabra de Dios así. Vamos a leer desde el 13 hasta el 17. Dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, nombre Jesús, Señor amado, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vamos a orar, hermanas. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor amado, que nos envías en esta tarde. Señor amado, te doy gracias, Señor amado, llénenos de su bendición, Señor amado, a cada uno de nosotros, Dios mío, obre en nuestras vidas conforme, Señor amado, al propósito, Señor, que usted tiene en esta tarde para nuestras vidas, en el nombre de Jesús, Señor amado, para su gloria, Señor. También, Señor amado, si alguien ve este video, Señor amado, bendícelo, Señor amado, también conforme a tu propósito, Señor amado, para su vida, Señor bendito, te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado, obra en nuestro ser, Señor. Todo sea para tu gloria, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanas? Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Seguimos viendo el ministerio de Juan el Bautista. Vamos en el punto 28. Y vamos, ya se va a acabar. Gloria a Dios. Yo pensé que hoy íbamos a acabar, pero no, hermanas. Amén. Todavía no. Pero ya se va a acabar en cualquier momento. Entonces, aquí en esta parte de la palabra de Dios, hermanas, que leímos, aquí en esta porción, no es el principal personaje Juan el Bautista. Solamente él se habla como uno de tantos personajes que se mencionan aquí. El personaje principal aquí es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el personaje principal aquí. Pero aquí se menciona Juan el Bautista, pero como lo dije, el principal es el Señor aquí Juan el Bautista es algo como una mención que se da, pero aquí la enseñanza que Dios nos manda no es como en todos los puntos que hemos visto, que a veces la enseñanza viene de algo que hizo Juan o algo que se dice de Juan o algo así, sino que ahora la enseñanza es de lo que el Señor Jesucristo está haciendo con los apóstoles, con los discípulos en el momento. De ahí viene la enseñanza hoy. Y lo coloqué en el punto, hermanas, en el punto 28 del ministerio de Juan el Bautista, porque es uno de los tal vez pocos versículos que se habla de Juan el Bautista ya. Pero aquí la enseñanza viene directamente de Jesucristo, de la persona de Jesucristo ya. Y en esta porción de la Biblia, el Señor Jesucristo está interesado en cómo lo tienen los discípulos a Él. Hoy es un mensaje bien cortito, digo así porque decían antes, ay, qué cortito, que durábamos más, ¿verdad? Pero la verdad es que no es con intención, la verdad, de querer así como hacerle como de alguna manera, que voy a decir esto, pero yo sé que va a durar más, no. Sino que uno sí piensa que sí va a durar poquito de verdad. Y yo pienso que sí va a durar bien poquito hoy, porque es un mensaje muy breve. Yo digo así a ver qué Dios dice, pero es algo muy breve. Amén. El mensaje que el Señor nos manda aquí a través del Señor Jesucristo, hermanas, es algo que Él hizo. Y aunque Él ya lo sabe, se ve como que lo descubrió en sus discípulos, pero ya lo sabía porque sabe todo. Así es. Y la enseñanza que aquí nos manda el Señor, la voy a decir de una vez para que se conozca de qué nos va a hablar el Señor en este punto. Es: el pueblo de Dios conoce a su Señor. Gloria a Dios, aleluya. Porque usted, hermana, conforme pasa el tiempo, va conociendo más a Dios. Uno va conociendo más al Señor,
pero de una forma diferente. Parece cuando uno recibe a Cristo que uno ya conoce a Dios, y sí lo conoce uno cuando uno recibe a Cristo. Pero pareciera como que ya conocemos eso y empezamos a conocer más de la Biblia y como que ya conocemos tal vez todo lo que tenemos que conocer. No que toda la Biblia, ni que todas las experiencias las tengamos, pero ya conocemos ya al Señor bien. Pero conforme pasa el tiempo, uno entiende más al Señor y lo conoce uno más a Él, a su persona. Se empieza a manifestar con su presencia en nuestras vidas, con su palabra en nuestras vidas, con su manifestación en nuestras vidas directamente, con comunión teniendo con Él y uno le empieza a conocer más. Aunque ya pareciera que ya uno ya lo conoce. Hermana, si a las personas, bueno, voy a decir porque como que me comí la palabra, aunque pareciera que ya lo conocemos bien. Y ya ahora sí voy a decir lo que la otra palabra que metí. Aunque a las personas uno siente que las conoce, una persona no conoce bien a otra persona. Y no lo digo en la forma de que la persona esté engañando a otra persona o no sea sincera, sino que en realidad nadie puede conocer a una persona, ni que sea su hijo, ni que sea su hija, que sea su esposo, sea su esposa, sea su hermano, su mamá, su papá. Nunca podemos terminar de conocer a una persona, aunque la persona siempre se abra y sí la conocemos. Sí nos conocemos obviamente como familia y somos los que más nos conocen las familias, pero aunque nos conozcamos, nunca se puede conocer a la persona bien. Fue lo que quise dar a entender al 100%, lo que quise dar a entender también, porque es imposible conocer a una persona al 100%, nadie puede conocerlo 100%, solamente Dios. Amén. Y así pasa lo mismo con Dios, hermanas. Si con Dios pasa, si con las personas pasa eso, de que aunque son con nosotros sinceras y todo, y no las podemos conocer al 100% porque eso no se puede, ni nosotros los conocemos al 100, ni nos conocen al 100 a nosotros, aunque somos sinceros, si son sinceros también para atrás, menos al Señor, que no es una persona. Dios tiene personalidad, por eso se dice que es persona, pero Dios es Dios, y menos a Él lo vamos a poder, menos a Él lo vamos a conocer al 100%, pues siempre está uno conociéndolo más. Así es. Si una persona siempre se tiene que ir conociendo más al Señor, pues, que no es como nosotros limitados. Aquí el Señor Jesucristo le hace una pregunta cuando Él iba cuando hizo este recorrido. El Señor le hace una pregunta a los discípulos y les pregunta que qué piensan las personas de Él. Aquí se ve como que Jesús tal vez, no sé, se interesó de qué pensaban las personas de Él. Pareciera así, pero cuando ya uno empieza a ver más, a donde ve a Jesucristo no es que Él tanto se interese eso, como que no le importa tal vez eso al Señor tanto, sino que lo que lleva el Señor después es de como que su interés es de qué nosotros pensamos de Jesucristo, cómo tenemos nosotros a Jesucristo, al Señor, cómo tenemos en nuestro corazón y si lo conocemos o no. El punto es que si lo conocemos o no al Señor, qué tanto lo conocemos al Señor. Y no me refiero en este momento como a contender versículos bíblicos, aunque lo dije hace rato, sino que me refiero a lo que otro también que dije, que de conocerlo a Él como su persona. Cómo es el Señor, su forma de ser, tener comunión con Dios, que es diferente. Una persona puede conocer muchos versículos bíblicos, pero no conoce al Señor como al Señor que se manifiesta con su presencia, su persona. No conoce al Señor así, sino conoce conoce la palabra de Dios, conoce nada más los versículos, pero no conoce al Señor, pues. Entonces, ¿quiere poquita agua, hermana? Sí. Mira, si no es poquita agua, ¿de qué amor, por favor? Sí. Ah, ya están. Bueno, entonces, hermana, es diferente, pues. Aquí el Señor cuando le pregunta a los discípulos que qué piensan de Él, las personas, qué piensan del Señor Jesucristo, los discípulos le responden. Dice el versículo número 13, dice así. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, es una pregunta, tiene signo de interrogación, dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué dicen las personas? ¿Qué dicen las personas que soy yo? Pues, así en otras palabras. Entonces, ¿qué pensaban de él? Y entonces el versículo, o sea, ¿qué pensaban de él? No de su actuación, sino que quién era él. El versículo 14 responde los discípulos. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista,
Yo le dije a ustedes, hermanas, que a Jesús, cuando lo vieron con mucho poder y ya Juan había muerto, ya había muerto Juan el Bautista, pensaron que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. Hasta Herodes dijo, él es Juan el Bautista, que yo lo decapité, lo mandé decapitar, y por eso actúan en él estos poderes. Y le dije yo a ustedes, después van a pensar otra vez las personas que Jesús es Juan el Bautista otra vez. Aquí es esta porción. Sí. Vuelven a pensar, unos creen que Jesús es Juan el Bautista. Pero fíjense que los que están contestando, hermanas, es el pueblo de Dios. Está diciendo, los discípulos están diciendo, ¿qué piensan? No ellos, sino qué piensan los que no son de Dios, los que están de afuera del Señor. Unos creen que tú eres Juan el Bautista, unos creen que Juan el Bautista. El Señor Jesús, hermanas, es Juan el Bautista. ¿Usted cree que el Señor Jesús es Juan el Bautista? No. Pues claro que no, ¿verdad? ¿Cómo va a ser Juan el Bautista? Juan el Bautista es un gran nombre de Dios, pero pues el Señor es el Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, nosotros sabemos que no es Juan el Bautista el Señor. Los de afuera pensaban, es Juan el Bautista, unos así. Los que no estaban con el Señor. Otros pensaban, hermanas, fíjense. Dice, otros que era Elías. Pensaban que era Elías, como también pensaron que Juan el Bautista era Elías. Y Juan el Bautista sí era Elías, el Elías que iba a venir en ese sentido, pero no Elías el que fue arrebatado al cielo, sino el Elías que iba a venir, que lo explica la Biblia, que Juan el Bautista iba a venir con el espíritu y con el poder de Elías, dice así, en ese sentido, porque tenía el espíritu de Elías y el poder del Espíritu Santo de Elías, por eso es que iba a ser el Elías que iba a venir, pero no era el Elías que se fue al cielo. Entonces, unos pensaban que Jesús era Elías. Primero la gente pensó que Juan el Bautista era Elías, y si era certero, más que Juan el Bautista no les quiso decir. Y ahora piensan que Elías no, que ahora Elías es Jesús. Y ahora, pensaron que Jesús era Juan el Bautista anteriormente, y ahora piensan otra vez que es Juan el Bautista, que Jesús es Juan el Bautista. Fíjense cómo está la gente errada. Esto lo están diciendo el pueblo de Dios, que no que lo creen ellos, sino que lo creen los que no están con el Señor. Los que no están dentro del Señor, en su rebaño. Entonces, dice la palabra de Dios, otros Jeremías, otros pensaban que hasta Jesús era Jeremías. No los de Dios, sino los de afuera. Pensaban que Jesús era Jeremías, fíjense. Y dice la Biblia, dice, o alguno de los profetas, o pensaban que era uno de los profetas del Antiguo Testamento que había resucitado. Entonces, unos pensaban, miraban a Jesús, es el Cristo, ¿verdad? Unos que estaban bien, ¿verdad? Pero otros lo miraban, y de aquí de los que se mencionan, unos decían, es Juan el Bautista, ya resucitó, ¿verdad? Como antes a mí se había creído. Otros, no, es Elías, y tampoco ninguno de esos dos. Otros, es Jeremías, el que escribió, el que de Jeremías, el profeta Jeremías. No, ese no es Jeremías. Y otros, es un profeta del Antiguo Testamento, que también es Jeremías, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Y yo me equivoqué ayer, yo les dije que habían pensado una vez que Juan el Bautista, que era un profeta del Antiguo Testamento, pero no, ahí me equivoqué. Y luego después, en cuanto lo mencioné, dije, no, no es así. Pero me vino duda y ya no dije nada, pero ahora viendo la Biblia, recordando, porque recordé, no es así, y busqué la Biblia. No, la Biblia enseña que Juan el Bautista se confundió, pero con el Elías, que sí era el Elías, él obviamente, pero no el que fue arrebatado, como ya como lo expliqué, era el Elías. Y él dijo que tampoco que era Cristo, él lo dijo por sí mismo, que no era Cristo, y también se pensó que, y si le preguntaron, pensaron que él era el profeta, dice así la Biblia. Pero cuando dice la Biblia, el profeta, no se refiere a un profeta del Antiguo Testamento, se refiere a un profeta que viene en el Antiguo Testamento, sí, que profetizó que va a venir, pero es un profeta divino, que es el Mesías profeta. O sea, él dijo, yo no soy el Mesías profeta, no un profeta así como aquí Jeremías o otros profetas del Antiguo Testamento. Quise aclarar eso nada más para decir toda la Biblia como es, hermano, ¿verdad? Que todos tenemos errores, pero lo que se pueda arreglar, pues hay que arreglarlo si Dios no lo permite. Entonces, hermano, aquí lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, que la gente de allá afuera, hermanas, que no están en el pueblo de Dios como nosotros, piensa del Señor cualquier cosa. Usted dice a la gente, no, Jesucristo, y la gente que dice, no, pues Jesucristo pues es un gran hombre de Dios, fue un gran profeta, y si fue un gran profeta, fue un gran maestro, si fue un gran maestro, ¿verdad? Fue un gran judío sabio, y si fue, y lo es, un gran judío sabio humanamente hablando, ¿verdad? Porque el Señor es de la descendencia, ¿verdad? De David, humanamente hablando, y lo sigue siendo humanamente hablando.
Pero ellos llegan hasta ahí nada más, no tienen una visión bien del Señor. Ellos dicen, tienen hasta ahí a veces y no lo toman como ese gran profeta que lo es, pero que también es divino, que es Dios. Como ese gran maestro, pero el maestro divino, que es un maestro, pero es Dios mismo enseñando. El Señor enseñando a su pueblo. Entonces ellos lo toman como el Mesías a veces, pero no como un Mesías, un hombre de Dios, un gran hombre de Dios, pero no un Mesías divino, pues, como la Biblia lo pone, un Mesías divino. Entonces, hermanas, digo todo esto porque en la palabra del Señor, se muestra el Señor de muchas maneras, pero las personas no entienden a veces lo que es realmente el Señor Jesús. Y es aquí lo que se ve, que la gente del mundo no entiende qué es el Señor Jesús. Lo miraban al Señor, escuchaban del Señor, sabían que existía el Señor y pensaban, es Jeremías que resucitó. No, estás equivocado, es otro que resucitó, pero es otro, no es ese, es Juan el Bautista que resucitó. Otro, Juan el Bautista no, es Elías, el que dice la Biblia que iba a venir. Otro, no es nada de eso, los tres están equivocados, los tres grupos. Es un profeta de otro, a lo mejor es Ezequiel, a lo mejor es hasta Jonás, no sé cuál sea, es uno de esos. Todos pensaban cosas diferentes de él. Y solamente, hermanas, los que son pueblo de Dios conocen a su Señor. Aleluya. Los que están dentro, esos son todos los que estaban afuera. Todo eso que dije yo, de que lo creían, de esos 4 personajes, lo está diciendo, los que están dentro están diciendo que los de fuera creen esos 4 personajes de Jesucristo. Cuando Jesucristo dice, ¿qué piensan de mí los hombres? Y le dan esos 4 personajes a Jesús. Mira, esos 4 personajes creen de ti, en otras palabras, ¿verdad? Creen que tú eres esto. Entonces Jesucristo, lo que quería hacer el Señor, hermanas, no tanto que le importe qué piense la gente de él afuera, sino que él importa qué piensa de él su pueblo. Entonces le pregunta a su pueblo, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? ¿Qué piensan de él? Pues, y eso es lo que a donde el Señor quiere llevarlos. Y dice el versículo número 15, dice, Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Ese es el punto, pues ellos pueden pensar que soy Jeremías, que soy esto, que soy lo otro, pero eso no importa, ¿ustedes qué piensan de mí? Y el versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque lo conocía. Amén. Sabía quién era, sabía que era el Cristo, el Mesías, que no era, porque ninguno de los que se mencionan es el Mesías, ninguno es el Cristo de los que pensaban los demás. Elías no es el Mesías, Juan el Bautista no es el Mesías, un profeta del Antiguo Testamento no es el Mesías, y otro personaje más, Jeremías, no es el Mesías. Él sí sabía que su Señor era el Mesías, pero no nada más el Mesías, sabía que era el Hijo del Dios viviente. Y al decir, hermanas, que Jesús era el Hijo del Dios viviente, lo que ahí está haciendo Dios, ahí lo que se está viendo al decir Hijo del Dios viviente, no quiere decir nada más como uno puede pensar, es que es hijo de Dios y como todos somos hijos de Dios iguales, ¿verdad? No, sino que debe entender que Él es Dios mismo, pues. Porque Él al saber que Él es hijo de Dios, como es hijo de Dios, Él también es Dios. Por eso, en una ocasión, en el Evangelio de Juan, agarraron piedras y querían matar a Jesús a pedradas. Y Jesús dice, ¿por qué obra buena me apedrean? Les dice así, porque lo quieren apedrear para matarlo a pedradas. Y dice, no te apedreamos, le dicen los judíos, porque hiciste algo bueno, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque te haces Dios y eres hombre, le dicen así. Y Jesús dice, si yo dije que era hijo de Dios, y empieza a explicar las cosas, porque el Señor dijo que era hijo de Dios, y al decir Jesús que era hijo de Dios, Jesús estaba, por así decirlo, humanamente hablando, se estaba endiosando, pues, no endiosando porque lo es en realidad. O sea, no estaba tomándose algo de Dios, sino que realmente lo es, pero al decir eso, estaba él declarando de que realmente él tenía naturaleza divina. Porque era porque si está Dios, si tiene un hijo, el Hijo de Dios es Dios, pues también. Nosotros somos hijos de Dios diferentes. Nosotros no somos dioses, somos adoptados. Amén. Pero Él es el unigénito del Padre.
quiere decir el único de su especie, no hay otro igual de su misma especie, no hay otro como él, y él es diferente, pues. Entonces Jesucristo, al mostrarse en la Biblia, hermanas, que Jesucristo es el Hijo de Dios, no se muestra por eso como nosotros que somos hijos de Dios. No somos adoptados. Él es el unigénito, el único de su especie, el único de su género. Y al decir que es Hijo de Dios, la Biblia está mostrando, por así decirlo, está endiosando a Jesús. Digo por así decirlo porque, porque realmente lo es, pues. Pero sí le está agregando, como dije, endiosando divinidad a Jesús. Está diciendo que es Dios. Por eso cuando él dijo que era Hijo de Dios, los judíos que sabían eso se enojaron en el Evangelio de Juan y lo querían a matar a pedradas. Y Jesús dice, ¿por qué me apedrean? Y le dicen, porque tú siendo hombre te haces Dios, le dijeron. Y él dice, porque dije soy hijo de Dios. Y te empieza a decir de cosas, Jesús. Entonces, aquí al mostrarse, hermanas, de que Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, quiere decir que él conocía que su maestro era Dios mismo y que su maestro era Cristo, no era un profeta, no era Juan, no era Jeremías, no era un profeta del Antiguo Testamento, no era Elías, sino que era el Mesías, pero el Mesías divino, el Mesías que es Dios también. Amén. Entonces, que aquí lo que la Biblia está mostrando, hermanas, también es de que los que son de Dios conocen lo que realmente es Dios. La gente puede pensar, Dios es una fuerza, es un poder, es una imaginación, un invento. Jesús es un maestro, pero no, de ahí no pasa, es un hombre. Pero usted que es de Dios, él sabe que el Señor no es un invento, que es real, que Cristo es Dios y que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que es Dios, el verdadero Dios y la vida eterna de Jesucristo. Entonces lo que aquí se muestra, hermanas, que los que son de Dios conocen a su Señor. Los de afuera creían esto, unos pueden pensar, no, pues pensan unos que eres Juan, uno que resucitaste, otros piensan que eres Jeremías, que resucitaste, piensan que eres uno del Antiguo Testamento, que resucitaste, cuántas resurrecciones tenés, ¿verdad? Que Jesús es. Otros piensan que eres Elías, que ya viniste, ¿verdad? Del cielo, porque se llegó al cielo y ya vino. O sepa cómo pensaban ellos, pero pensaban de la profecía que dice que iba a venir Elías. Entonces, pero Jesús, ¿pero ustedes qué piensan de mí, pues? Ellos pueden pensar cosas, es como usted puede decir, la gente puede pensar de mí lo que sea, pero a mí lo que me importa es qué piensa mi familia de mí. Pues. La gente nunca vamos a tener contenta, la gente en la calle, le queremos mal, le caemos bien, le agradamos, nos respetan, nos aborrecen de todo. Pero dice, bueno, pero yo me siento bien con que esté bien con mi familia, pues. O sea, la gente eso, pero yo con que esté bien con mi familia, eso a mí me hace sentir bien, mi vida a gusto. Es lo que me importa, pues. Y así el Señor, ¿qué piensan de mí? Esto y esto. Pero el Señor lo quería llevar a preguntarle a ustedes qué piensan de mí. O sea, me conocen, pues. Porque el Señor, hermanas, le importa, hermanas, los de adentro, como lo dije, como la familia, los que es de adentro, los de Él. Y le importa que lo conozcamos al Señor. Amén. Y tenemos que irlo conociendo cada vez más y más a nuestro Señor. Y como lo dije hace rato, para ir conociendo a Dios, hermanas, sí es a través de la palabra de Dios, obviamente, pero también es a través de la oración. Amén. A través, hermanas, de que Dios se nos manifiesta, sentimos su presencia y conocemos al Señor. Es una mezcla, la escritura, sobre todo, y de ahí, hermanas, la experiencia con el Señor también. Tenemos, hermanas, que ir conociendo más al Señor cada vez y irlo conociendo más. Como la alabanza, hermana, que le gusta, a mí también me gusta mucho, ¿verdad? Esa alabanza que está muy bonita, que dice, quiero conocerte más, oh mi Señor. Amén. Y no se la he mandado porque no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Por eso no, tengo que ver en la computadora, ahí me aparece el nombre. Sí. Tengo que abrirla y verla. ¿Sí? Entonces, hermanas, tenemos que ir conociendo más a nuestro Señor. Vamos a leer otra porción de la Biblia. Sí. Pero antes de leerla, fíjense, les voy a leer este versículo de aquí mismo. Si no se han movido, pues lo pueden leer, porque digamos, no sé si se movió la Biblia, ¿verdad? Creo que nadie movió la Biblia. El versículo 17, fíjense lo que dijo. Entonces le respondió Jesús. Jesús le respondió a Pedro cuando él dijo que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres el Mesías y eres Dios también, pues, da a entender. El Hijo de Dios, o sea, también es Hijo de Dios y también es Dios, entonces, en ese sentido. Entonces, Jesús le responde en el 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Dijo que era doblemente feliz. ¿Por qué? Aquí le dice por qué. Porque, por eso es feliz, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él sabía porque
Dios obró a través del Espíritu Santo. Obró el Padre revelándoselo, pero dije por el Espíritu Santo, que la Biblia no lo dice, porque obviamente el Padre obra a través del Espíritu Santo, pues la palabra obra a través del Espíritu Santo, el Cristo obra a través del Espíritu Santo, por eso dije así. Pero dice que el Padre fue el que se lo reveló, obviamente a través del Espíritu Santo, que la Biblia no lo enseñe, porque lo sabemos que es así, que no lo enseñe en este versículo, digo, no que no lo enseñe en la Biblia. Entonces lo que aquí quiere decir, hermanas, ya vamos a ir por otra porción, de que nosotros tenemos la necesidad, todos nosotros, Amén. de que Dios se nos manifieste a nosotros, para nosotros poderlo conocer a Él. Sí, Señor. Él conocía a Cristo, sabía quién era Cristo, aunque nosotros podían pensar de Cristo cualquier cosa. Él sí sabía quién era Cristo, pero no porque era inteligente o porque era el que más entendía, tenía mucha inteligencia, sino era porque Dios se le manifestó. No se lo enseñó, no se lo reveló carne ni sangre, no se lo reveló ningún hombre le dijo, mira, te voy a explicar, es que Él es Cristo, Él es el Mesías, mira, es que Él es el Hijo de Dios, es que Él, fíjate, es que la Biblia enseña esto, este versículo, entonces por eso esto encaja de que Él es, o sea, ningún hombre se lo enseñó, Él lo entendió, Pedro, el que es de Dios, entendió lo que era su Señor, porque el Padre se lo reveló. Entonces, quiere decir que nosotros, hermanas, nosotros tenemos necesidad de que Dios se nos revele para que nos muestre su misma persona. Es como nosotros, dice, nosotros no conocíamos a Dios y Él nos conoció a nosotros desde antes que naciéramos y nos eligió y se manifestó en nuestras vidas y obró en nuestra vida para que pudiéramos creer y nos trajo y nos amó y nos dio amor para que lo amáramos. Dios tiene que obrar en nosotros para que nosotros podamos reaccionar, darnos fe para tener fe en Él, darnos amor hacia Él para amarlo a Él. Danos arrepentimiento para arrepentirnos. O sea, ocupamos que Dios se manifieste en nuestras vidas para que nosotros podamos conocer más a nuestro Señor, pues. Amén. Entonces, vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo número 8. Gloria a Dios. Marcos 8, y vamos a leer el versículo 27, la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios del versículo 27 al 29, dice así. Es el mismo relato. Sí. Y dice así la palabra de Dios. Salieron Jesús y sus discípulos, solamente tiene algunas variantes, por las aldeas de Cesarea y de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Qué yo soy? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas del Antiguo Testamento. Versículo último dice, entonces Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? O sea, y ustedes, pues eso es donde se quiere llegar, que lo conozcamos a Él, pues. Respondiendo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, le dijo. Aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Amén. Entonces nosotros, hermanas, tenemos que conocer a nuestro Señor. Y fíjese el versículo siguiente, lo que el Señor dijo, dice así. Lo que el Señor hizo, dice, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Fíjese, ahí se ve como, fíjese, el Señor miró que los demás no sabían quién era, los de afuera, pero los de adentro, Pedro sabía quién era, y obviamente también los demás sabían. Pero Él les dijo, al ver el que sabían, obviamente el Señor lo sabía todo, pero lo sabe todo, pero cuando Pedro lo confiesa, ¿no? En vez de que Jesús diga, vayan y díganselo a todos, a los cuatro vientos, que todos sepan que yo soy el Hijo de Dios, soy el Cristo, ¿verdad? Como aquí, que no se menciona ni solamente que el Cristo. En vez de que el Señor diga eso, que también pues dijo el Hijo de Dios viviente, porque pues, aquí no lo menciona a Marcos, pues lo sabemos que lo dijo porque lo dijo Mateo. En vez de que el Señor diga, ay, díganle a todos que soy el Hijo de Dios viviente y que soy el Cristo y eso es el otro, le dice, no se lo digan a nadie. Dice el Señor. Pero ahí, hermanas, tú dices, ¿pero por qué? Pues no, que tiene que esparcirse el Evangelio para que conozca a la gente. Lo que pasa es que si todos hubieran aceptado que Cristo es el Mesías, el Salvador, no llevan a Jesús a la muerte, hermana, los judíos. Y si no llevan a Jesús a la muerte, Jesús no muere por los pecados. Y hasta el mismo Pedro, que se entiende que es el Salvador, hasta el mismo ni salvación tiene. Ni nosotros nos hubiéramos salvado. Tenía que Jesús ser oculto para que no supieran quién era y lo llevaran a la muerte y lo mataran. Lo llevaran a la muerte, pero ya entregaron la vida por nosotros. Y así fuéramos salvos. Si todos lo hubieran aceptado, no va a la muerte.
Ni mismo Pedro ni nosotros somos salvos, nadie somos salvos sin la muerte de Cristo. Y aparte, hermanas, ahí, con respecto a lo que Dios nos está hablando hoy, se puede ver que el Señor sí se ocultaba de los demás para cumplir el propósito de salvación, por eso lo hizo primeramente. Pero también, hermanas, viendo lo que Dios nos habla hoy, también el Señor al mismo momento sí se estaba revelando a través del Padre. El Padre revelaba quién era su identidad del Señor a los suyos. Quiere decir que la revelación de Dios no es para todo el mundo, es para los suyos nomás. Que nomás los suyos conocen a su Señor, los demás, los de Dios, conocen quién es Jesucristo en realidad. Nomás los que son de Dios, el Padre a través del Espíritu Santo y su palabra, el Señor, el Padre se revela a los que son de Él y les revela a los que son realmente de Él quién es Jesucristo en realidad. Otros piensan, no, pues eso fue un gran hombre de Dios, o fue un engañador, o fue un hombre nomás, fue un esto, fue el otro, fue un gran profeta, fue un gran rabino, fue un gran esto, lo otro, pero no saben que no lo toman como Dios, porque para que uno acepte a Cristo como realmente es, solamente Dios se lo da a los suyos nada más. Entonces no es para todos, pues, ¿verdad? Solamente es para su pueblo nada más. Entonces el Señor, por eso nosotros cada vez conocemos más a nuestro Señor, porque somos pueblo del Señor. Y vamos a leer el último versículo con el cual vamos a terminar en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 10, en el versículo 14. Ahí vamos a leer la palabra de Dios, hermanas. Evangelio de Juan 10 y versículo 14. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, el capítulo 10 y en el versículo 14. Vamos a leer la palabra de Dios ahí. Gloria a Dios. Entonces el Señor. Ya me ganaron todas en encontrar la Biblia, al menos yo. Se me está yendo, agarré hasta de más hojas y hasta se me pasó. Iba alcanzando ahí. Digo, perdón, casi llegando, pero me faltaba algo. Pero vamos a leer. Dice el versículo 14, hermanas, así dice. Aquí habla Jesús y dice, yo soy el buen pastor. Aquí el Señor se muestra como pastor de sus ovejas. Y dice, y conozco mis ovejas. Él conoce a sus ovejas, el Señor Jesús. Dice, y las mías, ¿qué dice? Me conocen. O sea, no hay, hermanas. Miren, hermanas, no es de que un ejemplo, uno diga, ¿sabe qué, hermano? Fíjese que yo soy pueblo de Dios, ¿verdad? Dios me conoce, yo soy pueblo de Dios porque Dios me conoce. Dios me conoce, sí. Pero fíjese, hermana, que yo soy pueblo de Dios y Dios me conoce, pero fíjese que yo no conozco a Dios. Fíjese que yo soy, estrictamente hablando, Jesús me conoce a mí, yo soy Jesús es mi pastor y me conoce a mí. Y como en las otras porciones donde se hablaba que también se trataba de conocer a Jesús también, y aquí también se trata de que Jesús conoce y uno conoce para atrás a Jesús. O sea, no se trata de que un cristiano diga, mira, hermano, yo soy de Dios porque el Señor me conoce a mí, pero yo no conozco a Jesús. Jesús me conoce y con eso ya la tengo hecha. Jesús me conoce, pero yo no lo conozco. Hace mucho decían los hermanos, no sé, lo decían de broma, no sé cómo lo decían, lo decían de corazón, o no sé por qué lo decían. Creo que hay una porción de la Biblia que enseña como, no sé si me equivoco, que viene, no sé si en Cantares, algo así, no sé si me equivoco. Es que voy a decir primero lo que decían los hermanos, y ahorita voy a la porción. Amén. Los hermanos decían antes que el que es de Dios, que conoce a Cristo entre 1000 Cristos, decía así. O sea, el verdadero, pues. No sé si lo decían de juego, lo decían por decir, y ya después cuando mencioné eso me empecé a acordar. Creo que, no sé si estoy mal, pero creo que en Cantares se menciona de que del que escribe Cantares que conoce a su amado. Y no me acuerdo bien si dice que lo conoce entre miles, o entre 1000, o entre varios. Dando a entender o que es hermoso entre tantos. Algo así dice la Biblia. Entonces, el punto, hermanas, que yo quiero decir ahorita, sea que, luego que me acuerdo como que así dice, y me acuerdo que los hermanos decían lo que mencioné, lo que quiero decir, hermanas, sea que los hermanos lo dijeron porque la Biblia sí lo dice, así que me quiero acordar como que así lo dice, o porque se lo inventaron, lo que sea, lo que el punto es de que el que es de Dios, realmente sí conoce quién es su Señor. Amén. Eso sí, uno conoce a su Señor como aquí dice, que el Señor Jesús es el pastor y conoce él a sus ovejas, lo conoce a uno, pero dice que también que sus ovejas, dice Jesús, lo conocen a él también.
como Pedro, que los demás no conocían quién era Jesús, decían, es este el otro, Jesús es esto, Jesús es el otro. Decían, ¿verdad? Que es profeta, que es esto, que es Elías y que es Jeremías y que todo, ¿no? Lo que ya vimos. Pero el que era de Dios, Pedro, él sí sabía quién era. ¿Y tú qué piensas? ¿Ustedes qué piensan de mí? Ah, pues tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le dijo, eso, eres bienaventurado, feliz, eres feliz, porque Dios te lo reveló, que eso quiere decir bienaventurado, doblemente feliz. Porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló ningún hombre te dijo lo que era, sino que mi Padre te lo reveló. Entonces el que es de Dios, Dios le abre los ojos del Padre, el Espíritu Santo, a través de la palabra, y uno conoce más a Jesucristo, y el que es de Dios sí conoce a Jesucristo. Ese que es de Dios conoce a Jesús. Miren, ya casi terminando, hermanas. No sé si recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento, la Biblia enseña de que Elías andaba huyendo y Elías se fue a esconder. Entonces él andaba por allá y empieza a haber manifestaciones sobrenaturales. Dice que pasa un temblor. Si no me equivoco, dice la Biblia que pasa un temblor, que pasó un fuego. Pasaron cosas diferentes, extrañas, pues, pero es que Dios las estaba haciendo. Y Elías estaba ella solo en la naturaleza viendo todo. Pero dice que después estaba en una cueva y escuchó después un silbido, dice, un silbido, creo que dice la palabra delicado. Y dice cuando escuchó eso, que él supo que era Jehová y salió a encontrarse con Jehová. Creo que dice que pasó un terremoto, pasó el fuego. Y pasan estas cosas, pero él no sale con ninguno que sea el Señor. Y cuando pasa el silbido delicado, él sabe que es Jehová y sale. ¿Por qué? Porque él conocía a su Señor. Amén. Porque Dios es paz. Porque Dios es amor. Aleluya. Y conforme vas conociendo más a Dios, aunque pasen cosas y todo, tú sabes que no es Dios y que sí es Dios. Porque el diablo se viste como ángel de luz. Entonces, por eso uno debe de conocer más a Dios. Por eso le dije, eso que decían los hermanos, ya que se agarran, y creo que una porción de la Biblia así lo dice, o lo inventaron, que no me acuerdo yo muy bien, creo que así la Biblia lo dice, lo que expliqué hace rato, pero de todos están diciendo algo que sí es cierto. Aunque se pusieran 1000 Cristos, el que es de Dios, los ve medio raros y sabe cuál es el Cristo de verdad. Porque el punto, como aquí dice el Señor Jesús, me conocen mis ovejas, dice. Yo las conozco, pero ellas me conocen. No es que nada más Él me conoce, uno también lo conoce. Entonces es el punto que Dios nos habla pues ahorita, de que tenemos que conocer a nuestro Señor más. Y lo conocemos, hermanas, yo sé, pero tenemos que conocer más y más, porque el que es de Dios conoce a su Señor. Amén. Como Elías conoció a su Señor. Como Pedro conocía a su Señor. ¿Por qué? Porque eran de Dios. Pero los demás, ¿qué pensaban? En el tiempo del Señor, pensaban que era una cosa, que era otra cosa, que era otra cosa. Pero si ustedes qué piensan, y ellos conocían a su Señor. Amén. Entonces debemos de conocer a nuestro Señor, hermanas. Vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedir al Señor que nos ayude, hermanas, a conocerlo cada día más, que lo conocemos todos los que somos de Dios, pero conocemos